Hola, bienvenido a este segundo año de Odisea Submarina. Soy Débora Mavaires. Me escapé de las redes para invitarte a una nueva aventura por el mar de la información. Mientras ajustás tus patas de rana, te recuerdo que esta es una realización independiente. Si querés ayudarme a continuar con esta aventura, podés hacerlo en mavaires.mp, la cuenta de Mercado Pago, o en mavaires.dni, la cuenta del Banco Provincia. Muchas gracias. Ahora sí, ¡al agua! En el truco, ese juego de cartas tan argentino, el envido es una apuesta. La gana el jugador que consigue ligar dos cartas del mismo palo cuya suma sea la más alta. El puntaje máximo del envido es 33. 33 son las hojas de la carta que la ex vicepresidenta Cristina Fernández dio a conocer el 14 de febrero, haciendo una obvia referencia al Día de los Enamorados. El día se impuso desde el hemisferio norte, recalcando que había que celebrar comprando cositas en nombre del amor y evitar así mencionar que el santo Valentín de Roma se estaba rebelando contra el poder que había impedido a los cristianos casarse bajo su fe religiosa. No sea cosa que nos confundamos y tengamos fe en algún tipo de rebelión, por favor. Capitalismo al palo, que según expresó Cristina Fernández en alguna oportunidad, es el más eficiente de los sistemas. Yo tengo mis dudas, viendo el mundo, viendo mi propia realidad, viendo la misma Argentina, viendo cómo masacran pueblos enteros en pos de obtener más ganancia los que ya las tienen todas, tal vez no sea el más eficiente, al menos para el pueblo, porque es evidente que las mayorías no son parte de la fiesta que nos hacen pagar una y otra vez. La doctora Fernández desde su púlpito escribió 33 y cantó envido en su nueva epístola. Cantó algunas verdades sobre Caputo y Sturzenegger y los llamó fracasados. Es raro llamar fracasado a alguien que se enriqueció robándonos a todos los argentinos con maniobras financieras sin que a lo largo de 30 años los haya rozado mínimamente la justicia. Yo los llamaría delincuentes exitosos, sobre todo porque es la cuarta vez que Sturzenegger participa de un gobierno, esta vez sin siquiera tener un cargo. La primera vez que Sturzenegger nos robó fue cuando fraguó los balances de YPF poniéndolos en rojo para justificar su privatización y extranjerización. Su padre era asesor del presidente Carlos Menem. Pero, como todo truco, tenía varios pasos para producir el timo. Ella lo cuenta. El modelo inicial de la privatización de YPF, las provincias productoras de hidrocarburos participaban como propietarias de parte del capital accionario de la empresa, y el Estado Nacional, además de su porción accionaria, se había reservado el instrumento conocido como acción de oro, que le permitía no solo vetar las decisiones de la empresa, sino participar del diseño de las políticas energéticas como recurso estratégico de la nación. Se trataba de un modelo de asociación pública y privada, en este caso federal. Claro que también cuenta que vendieron la acción de oro en 1998 para hacer caja, para tener dólares, para seguir financiando la convertibilidad. En realidad, debían concretar la segunda parte de la maniobra del robo. Extranjerizar y privatizar totalmente la empresa para tomar control de la energía de la Argentina. Sorprende un poco, entonces, que en la hoja 5 cuente tan claramente cómo una empresa absolutamente estatal y superavitaria que ingresó capitales privados y extranjeros a su directorio terminó siendo privada, y en la hoja 31, en el punto 12 de las conclusiones, diga: también queremos discutir la integración de las empresas del Estado, tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa.
Es decir, propone lo mismo que ya se hizo y fracasó en los 90 con YPF, pero para todo el resto de las empresas estatales. SEARSAT, Fabricaciones Militares, la PIAP, la planta industrial de agua pesada, esa que es imprescindible para los reactores nucleares y que solo 9 países la producen. Y te recuerdo que durante su vicegobierno, es decir, en el último que estuvo, vinieron funcionarios estadounidenses a recorrer las instalaciones nucleares del país. Entre el 4 y el 8 de abril de 2022 tuvieron reuniones con Juan Mansur, Jorge Tayana, Daniel Filmus y Gustavo Vélez. También con Cancillería, donde estaba el hoy diputado Santiago Cafiero, que ingresó a la lista de 2023 por el dedo mágico, y recorrieron el predio de Atucha y de la empresa IMSA en Mendoza para observar el desarrollo del CAREM, un prototipo de reactor modular que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica. En ese momento, Ann Ganser, jefa de la misión diplomática del Departamento de Estado, en la que participaron 2 miembros del FBI, vaya Dios a saber por qué, manifestaron que querrían asociarse con la Argentina para hacerlo. Al igual que a la comandante de la Cuarta Flota, Laura Richardson, a Ann Ganser también le sirvieron café y galletitas. ¿Te imaginas si fuera al revés? ¿Te imaginas si desde Argentina mandáramos una comisión a inspeccionar sus instalaciones nucleares? ¿Qué crees que pasaría? Y la participación de empresas privadas en empresas estatales. ¿No es lo mismo que propone Sturzenegger en el famoso decreto 70 que se encuentra vigente? No es casual que usara el ejemplo de YPF y no otra. Nucleoeléctrica Argentina, por ejemplo, es una sociedad anónima. Su capital accionario se reparte entre el Ministerio de Economía, que tiene un 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica, con un 20%, e Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, IEASA, que tiene el 1%. Todo estatal, todo diferentes entes estatales, pero diferente participación accionaria. O Dioxitec, Sociedad Anónima, que tiene participación del Estado Nacional, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia de Mendoza. Ahí ya tenemos la inclusión de un Estado provincial. O Conuar, Sociedad Anónima, una sociedad mixta, cuyo capital se haya constituido por la Comisión Nacional de Energía Atómica en un 32% y el Grupo Pérez Companc en un 67,3%. Participación pública y privada. Pero ella eligió YPF, porque hoy es mixta y da superávit. El ejemplo virtuoso del que se siente parte porque fue ella quien decidió meter la participación estatal otra vez en la empresa. También es cierto que podría haberla nacionalizado toda, pero Cristina Fernández no quiso y solo nacionalizó la mitad. La otra mitad entró en juicio y le vendió el juicio a los caranchos de Bulford, que fueron a los tribunales de Nueva York, y hoy, 10 años después, una jueza municipal de un país extranjero dice que les tenemos que pagar $16.000 millones. Otra parte de la empresa, gracias al endeudamiento que tomó durante los años de Macri presidente, terminó en manos de BlackRock, que como tiene otras cosas con las que presionar al Estado argentino, aunque es minoritaria, tiene más poder que el mismo Estado dentro de YPF. Así que sí, YPF es de capital mixto, cotiza en bolsa, da superávit, pero perdió el poder de decidir la política energética de la Argentina, que es para lo que fue creada por Mosconi. Hay muchas maneras de ser sin parecer y de parecer sin ser. Es parte del truco. Cristina Fernández menciona varias veces el tema de la deuda, que es por supuesto un grave problema de la Argentina. Entre la segunda y la tercera crisis de deuda que enumera, también estuvo Sturzenegger, pero esta vez como secretario de Política Económica. Fue el encargado de hacer junto a otros endeudadores seriales el megacanje. Bonos que tenían un interés del 8% fueron canjeados por otros con un interés del 15%. Concretada esa primera fase distractiva, renunció a los 4 meses, exactamente 14 días antes de que Cavallo implementara el corralito.
Entre el megacanje y el corralito se llevaron todos los dólares del país y rompieron la cadena de pagos al dejar sin ingresos a toda la población precarizada. 20 días más tarde, con algunos agentes de la CIA locales, que se producirían los saqueos en Ciudadela, que derivaron en la Pueblada, el estado de sitio y posterior caída del gobierno, 40 muertos en las calles, 19 y 20 de diciembre, ya los conoces. Al declarar el default, los bonos argentinos se desplomaron brutalmente. Los buitres entraron en escena comprando los bonos a una 10ª parte de su valor nominal. Y así, sobre la desgracia de los argentinos, los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron más. Fíjate la maniobra. Cavallo Sturzenegger canjean los bonos al 15%. En el mundo se pagaba 4 o 5%. Rodríguez A declara el default. Duhalde, Remeslenikov especifican las deudas, entre muchas comillas, deudas entre comillas, de los grandes grupos empresarios a 1,40 y devalúan a $1 a 3 pesos. Pero él tampoco devolvió los dólares. O aceptaba los bonos, los Bodén 2012 que habían implementado, o te devolvían pesos el valor de tus dólares, pero un 30% menos de lo que valían. Es decir, el trabajador fue bolsiqueado en una maniobra en 3 pasos, mientras los buitres y la patria financiera fueron financiados hasta por quienes apenas comían una vez al día y mal, ya que durante 10 años cobraron 15% de interés en dólares y en 2012 el total del valor nominal. El mayor de los timos de la historia fue sin duda derrocar al gobierno de Perón para ingresar a los 6 meses al Fondo Monetario Internacional. Desde entonces, la Argentina vive condicionada, excepto los años en que se pagaron los últimos 10.000 millones de dólares que se les debían. Lo hizo Néstor Kirchner. Y fueron años de crecimiento económico fabuloso, en el que se pudieron hacer obras, se pudieron construir escuelas, hospitales, dar conectividad al sistema eléctrico, terminar Atucha 2, construir satélites. Pero, y siempre hay un pero, no se salió del Fondo Monetario Internacional. Podríamos haber salido, no les debíamos nada. Tampoco se hizo durante los 2 gobiernos de su esposa, Cristina Fernández. Si se hubiera hecho, ni Sturzenegger ni Caputo hubieran podido endeudarnos otra vez. Y cuando nos arrastraron al Fondo Monetario Internacional otra vez, desde la oposición que Cristina Fernández debería haber conducido, solo se juntaron firmas en 2017 para decirle no al FMI. 1 millón de firmas con esa consigna. Y nada de reclamar en Plaza de Mayo, Dios no lo permita. A las 9 de julio, un feriado, para no molestar. De paso, podíamos pasear y decir que nos oponíamos. Para entonces, ya habían extranjerizado los satélites que habíamos construido, la red de fibra óptica que habíamos pagado, nos habían robado 6 parques eólicos y nos habían endeudado a 100 años. Cuando hubo que interpelar a Luis Caputo por la deuda en la que nos embarcaba, en el Congreso, esos mismos legisladores que no habían bajado a defender a Julio De Vido cuando lo desaforaron sin más, así con apenas el pedido de un juez corrupto, y sin siquiera haberlo llamado a indagatoria, repito, esos mismos legisladores, ante Caputo, armaron un escándalo al grito de «¡Misógino, misógino!». Gabriela Cerruti se ofendía porque le habían mandado un papelito diciendo «No seas mala». Y Agustín Rossi le hizo la segunda voz. Mayans, senador nacional, igual que ahora, levantó la sesión. Los argentinos nunca pudimos enterarnos por qué nos habían endeudado a 100 años. Sorprende que no se haya tenido en cuenta todo esto para implementar un escándalo, por ejemplo, a la hora de suspender la votación que legitimaba el acuerdo ilegal con el Fondo Monetario. Dice en su carta: es cierto también que la firma del acuerdo con el FMI fue un parteaguas. Con la convicción de que las condiciones del acuerdo iban a desangrar al gobierno y condenar al país, nuestro sector manifestó su rechazo con profundo respeto a la institucionalidad. El entonces jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados decidió renunciar al cargo de presidente del mismo para no obstaculizar la construcción de la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo. Mantuvo su pertenencia al bloque y a la coalición de gobierno.
Cristina dice el presidente del bloque de diputados, pero está hablando de su propio hijo, cabe aclarar. Pero pone énfasis en que el acuerdo trucho desangraba al gobierno. Y entonces, mira vos, o sea que el pueblo puede sangrar tranquilo. Y pregunto, ¿no? ¿Qué pasó inmediatamente después de legitimada la estafa con Macri, Caputo, Duhovne, Sturzenegger y el FMI? ¿Acaso no se fue Guzmán pegando un portazo esa misma semana? ¿No hubo una crisis cuando pusieron de apuro a Silvina Batakis y la renunciaron de prepo 24 días después, de manera oprobiosa y sin sentido, enterándose ella mientras estaba en una reunión con funcionarios del Fondo Monetario Internacional? ¿No siguió un fenomenal desajuste cambiario? ¿Cuál crisis se evitó al sentarse y dar quórum? Hoy tenemos una fenomenal crisis por haber votado esa ley a contrapelo de lo que se había prometido en campaña. Acordar con el Fondo Monetario Internacional sin auditar la deuda, y quién se la llevó, fue la frutilla del postre para entregar a la Argentina al extranjero. Pero ojo, no rompimos el bloque. Apenas rompieron la promesa electoral, la calidad de vida de los argentinos y algunas anatomías. Y no digo más para no ser grosera. 33 páginas donde hace una reseña de la deuda, de los gobiernos, del FMI, muestra gráficos, un poquito de autobombo como acostumbra, y hasta una página entera dedicada al Estado de Israel, donde incluye un poema de un israelí que habla de la patria. Es raro que no haya dedicado el mismo espacio para los funcionarios que habían salido del gobierno que integró y ahora son parte de este. La última página y media la dedica a sacar conclusiones, y es allí donde canta en vido. Dice que están dispuestos a negociar. Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla en caso de ser necesario. Sí, nos parece fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad, habla de las pymes, y sigue, pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión. Es decir, una reforma tributaria con menos impuestos pero más control. Sostenemos la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, lo que equivale a decir reforma sanitaria. La del decreto dice que tenés que pagar la atención hospitalaria. La de Macri decía que a partir de cierta cantidad de prácticas simples ibas a tener que pagar. ¿Cuál es su propuesta? No sabemos por qué no lo dice. Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales. Habla del teletrabajo y sigue. Las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales datan de décadas atrás, teniendo en cuenta las nuevas realidades antes mencionadas. Esto es lisa y llanamente la reforma laboral. Estamos dispuestos a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero que agreguen valor y transfieran tecnología, es decir, más prebendas para los empresarios, sobre todo para las grandes corporaciones. Se debe desarrollar una inteligencia para desarmar la criminalidad organizada y policía de proximidad para la prevención. En este sentido, la videovigilancia puede ser un método eficaz en el marco de las nuevas tecnologías, drones de vigilancia, cámaras operadas con inteligencia artificial, anillos de seguridad, entre otros. A ver, yo no conozco aún en esta última década que una cámara de seguridad haya evitado un delito. Pero Mario Montoto, el vendedor de parafernalia bélica y de espionaje israelí, está chocho con este párrafo. Le encantó. Orwell, mientras tanto, se revuelca en su tumba. Canta en vido desde afuera del juego. Habla en plural, pero firma ella sola. ¿Conduce a la oposición o no? Si la conduce, su gestión en estos 8 años fue desastrosa y nos trajo hasta este presente. Si no la conduce, ¿para qué o para quién escribe? Mientras pretende negociar desde el llano con el presidente cuyo gobierno ayudó financieramente y con el armado electoral,
En la Argentina pasan cosas que no se mencionan en la larga epístola. El Ministerio de Capital Humano que conduce la reikista Sandra Petovelo no solo suspendió el envío de alimentos a los comedores comunitarios, lo que en este contexto es criminal, sino que se mandó la bravuconada de que iba a atender a los hambrientos uno por uno. Pero claro, es Sandrita, no Evita. Evita los atendía en la fundación y daba soluciones, uno por uno. Sandrita los hizo hacer la fila en los días más calurosos del verano y no recibió a ninguno. Con la excusa de revisar los circuitos administrativos, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, un hombre del PRO, que depende de Sandrita la reikista, decidió suspender el accionar de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales. Este programa ayuda a quienes carecen de cobertura de salud con medicamentos oncológicos, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Quitarle a los más desposeídos la posibilidad de vivir o morigerar su enfermedad es una forma de exterminio tan cruel como la de arrojar a los desvalidos por el monte Taygetos que practicaban los espartanos. ¿De qué cifras hablamos? Subsidios para ayudas directas, están destinados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos por un importe de hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil. Y hay otros subsidios que son para ayudas de alto costo, es decir, los pacientes oncológicos en general, que son más eventuales, destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos por un importe superior al 50% del salario mínimo vital y móvil. 156.000 pesos es hoy el salario mínimo vital y móvil. La canasta básica total por persona, según el último dato del INDEC, está estimada en 179.000 pesos, es decir que el salario mínimo vital y móvil ya no es vital, y por supuesto no es móvil, porque el Consejo del Salario no llegó a un acuerdo para determinar el nuevo salario mínimo vital y móvil, así que ahora la decisión del piso de los ingresos dependerá del gobierno nacional, por supuesto si quiere. Los ancianos y los niños parecen ser el blanco de ataque neoliberal, porque destruyendo los dos extremos de la vida, se asegura la destrucción de todo el pueblo. El gobierno le dio 0 pesos al Hospital Garrahan, el de niños. También a los hospitales Néstor Kirchner y del Bicentenario, que son de altísima complejidad. El 7 de febrero, cuando se percataron que las protestas del personal de salud llegaban a las redes sociales, sacaron una resolución que dice que se renueva el presupuesto del 2023. Ese presupuesto quedó lejísimo de lo que necesita el hospital hoy para funcionar. Fue pensado a fines del 2022, previendo una inflación del 60%, pero la inflación del 2023 fue del 160%. Así que es condenar a los hospitales nacionales a funcionar con faltantes de insumos médicos, sin aumento de sueldo para el personal y sin suficiente comida y elementos de limpieza para atender a los enfermos. Como si fuera poco, les quitaron el subsidio energético, por lo que ahora los hospitales y escuelas pasan a pagar la tarifa plena de luz en una nueva transferencia de fondos del Estado a los privados. Para mentir un superávit fiscal, el gobierno suspendió todo envío de dinero a las provincias y dejó de mandar el dinero del Fondo de Incentivo Docente, el FONID, dándole un sablazo a los sueldos de maestros y profesores. Y para vos, clase media aspiracional, el presidente prorrogó la reducción de contribuciones patronales para los colegios privados y dijo que va a habilitar un subsidio, lo llamó ayuda, para que vos puedas pagar con menos esfuerzo la cuota del colegio privado de tus hijos. Ese colegio que ya recibe ayuda estatal. Mirá el recibo, donde dice subvención, suele haber un porcentaje allí. Es el porcentaje de la cuota que te pagamos todos, incluso aquel que no tiene plata para comprarle una mochila a sus hijos. Así que disfrutá de ser el nuevo pobre, el planero al que subsidiarán con aún más plata, sacándosela a los pibes de los remedios oncológicos que les están negando. Los tuyos van a poder llevar la mochila de Barbie o la cartuchera con lucecitas de neón o lo que esté de moda ahora, mientras tu vecino no tendrá plata ni subsidio alguno para pagar la mortaja cuando deba enterrar al suyo. 33 eran los años que tenía Evita cuando murió, la abanderada de los humildes,
la que revolucionó y subvirtió el sistema en el que vivían de humillación en humillación los trabajadores y sobre todo las mujeres. Pero no necesitó ponerse un pañuelo verde o decirle machirulo a algún varón. Fue la que sin ser militar se calzó las botas y empezó a andar la patria, organizó a las mujeres en las unidades básicas, creó el Partido Peronista Femenino y logró meter un 30% de mujeres en las listas en un momento donde las mujeres no podían trabajar sin permiso escrito del marido. Y fueron legisladoras, no porque eran la hija de, la hermana de, la esposa de, sino porque privilegiaron su trabajo, ya sea social, legal o sanitario. Evita creó la ciudad infantil para que a ningún niño le faltara nada. Creó los hogares escuela para que los huérfanos no tuvieran que ser mano de obra esclava de la oligarquía. Y creó la ciudad estudiantil, donde además de educarse, los adolescentes eran transformados en cuadros políticos. Cuando murió, tenía 33 años. A lo largo de estos 70 años han aniquilado su obra, han perseguido a sus colaboradoras, han matado a sus seguidoras, y ninguno de los niños a los que le cambió la vida, ninguna madre que recibió una máquina de coser, un trabajo o la ayuda escolar para sus hijos, necesitó que le escriban una carta contándole lo malo que eran los Contreras o lo bueno que era ella. Evita era la gran conductora, aun cuando jamás tuvo un cargo público, porque ser y parecer son dos cosas diferentes. Nadie vive entre dos mundos. La realidad es una sola. Hoy estás con el pueblo o estás en su contra. Pretender transar hoy una nueva reforma laboral en este contexto de pauperización y hambre es degradante para quien gobernó 8 años y cogobernó 4 sin necesidad de quitarle los derechos a los trabajadores y habiéndoselo dado a los que no lo tenían. Nos están empujando al preperonismo para convertirnos en un bocado más en el picnic de los buitres. Los que juegan con las cartas marcadas, sean del partido que sean, nos avisan que nos van a poner como moneda de cambio. Te cambio el hambre de esta familia por un cargo en la nueva aerolíneas que tendrá capitales mixtos. Te entrego los remedios de los pacientes oncológicos para tener un lugarcito en las nuevas fabricaciones militares con capitales privados. El toma y daca, como lo llamó Cristina Fernández en la carta. Se trata de esto, de vidas humanas. El Partido Justicialista se convirtió en una hoguera de vanidades en la que todos van destruyendo una a una las obras más valiosas, creando una gran fogata para que el humo nos distraiga. No hay conducción política. De hecho, su presidente Alberto Fernández sigue paseando por Europa, y los que están en la conducción brillan por su ausencia. Los cuadros fueron reemplazados por candidatos de ocasión, elegidos por una élite en función de sus sponsors empresariales. La mayoría de sus llamados dirigentes no dirigen a nadie. Ensayan discursos, escriben cartas, se sientan a negociar, toman café entre ellos en el mejor de los casos. Otros van a tomar café con los enemigos del pueblo, y ni se ruborizan en poner por escrito los pedidos de la comandante de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. Mientras, los barcos extranjeros salen cargados de arroz, carne, leche, trigo, maíz, soja, y están planeando darle beneficios impositivos a esos empresarios, mientras nuestro pueblo hace cola en la puerta del Ministerio de Capital Humano mendigando un plato de comida. Eso sí, el mural de Evita está en sus paredes exteriores, y se ofenden porque no le prenden la luz que la ilumine de noche. Porque ese es el gran truco. No basta con destruir al pueblo y destruir su obra. Hay que banalizarla, hay que convertirla en merchandising. Estampitas, remeritas, llaveros, póster, busto, estatua, cuadrito, frases hechas. Hacen todo lo necesario para que se apague la llama que le dio vida. No sea cosa que un día cualquiera alguien levante sus banderas y prenda una gran fogata, pero grande de verdad, para quemar a todos los traidores, haciendo tronar el escarmiento, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, para construir al fin, sobre esas cenizas, la patria de los humildes. Mientras esperamos que esto pase, te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!